Para empezar, el momento popular de la canción no existe. Tampoco existe un momento de Defying Gravity. You will be popular. Hola. Oye, oh Dios. Qué bueno. He encontrado dentro del libro las entradas de Wicked 1, de cuando fui a verla. El 1 de diciembre. Qué bueno, pues el 1 de diciembre entonces, es que yo me acuerdo que cuando yo fui a ver Wicked, antes de ir, grabé el primer vídeo de este canal de YouTube, entonces fue el 1 de diciembre. Se ha estrenado Wicked 2, Wicked for Good, ahora hace una semana, en cines. Y yo iba a ir a verla ayer. Mi plan el año pasado era, como justo cuando fui a ver Wicked 1, empecé con el canal de YouTube, dije, buah, me voy a comprar el libro y voy a leérmelo entero para antes del estreno de la segunda peli. No ha ocurrido. Claramente no ha ocurrido, no me lo he leído, pero mira, como iba a ir ayer y al final no fui porque se me hizo muy tarde. Entonces, como justo me he acabado el libro que estaba leyendo y he dicho, buah, pues como no sé qué leer ahora, digo, pues voy a leer Wicked. Voy a ver si me da tiempo a leérmelo, hacer el vídeo y todo esto antes de ir a ver la peli la semana que viene, porque dejamos de ir en el puente. Obviamente para lo que es el wow este de internet, de colocar bien el vídeo justamente cuando es el blog de Wicked, pues se me ha jodido. Pero bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada. Yo lo hago esto por mí, no por nadie más. Así que nada, este es un blog de lectura y vamos a leer juntos Wicked, Memorias de una bruja mala. Antes que nada, voy a decir de este libro, estoy un poco enfadada cuando me lo compré, si mal no lo recuerdo. Uf, aparte de que estos de bolsillo que entonces tienen cero margen, pero bueno. ¿Cuántas páginas son? 569. ¿Qué me pasa con este libro, vale? Con este libro yo tengo un problema y es que cuando yo me lo intenté comprar el año pasado, yo quería la edición bonita, la que es bonita de verdad, ¿vale? Esta edición, pero estaba descatalogada. Entonces lo vi como de segunda mano así y dices, bueno, de segunda mano, no tengo ningún problema con los libros de segunda mano. El problema es que costaban a unos precios totalmente desorbitados, o sea, exagerados. Creo que en Amazon estaba hasta por 1000 pavos esa edición, porque claro, fue justo después del boom de la película, entonces todo el mundo quería el libro, todo el mundo quería esa edición en concreto y era muy cara de conseguir. Y me tuve que rendir y comprar la de la portada de la peli, además en versión de bolsillo. No me gustan las portadas de pelis, pero bueno, es lo que hay, es lo que me ha tocado. Para los que no estáis familiarizados con el musical, no entiendo bajo qué roca habéis vivido estos últimos meses, años. Wicked es conocido sobre todo por ser un musical de Broadway de los más exitosos que están en cartelera desde hace, no sé, 20 años, llevan ya 20, 25 años, que va justamente de Elphaba, que es la bruja mala del oeste. Vamos a hacer la cronología correcta. Primero se publica un libro llamado El Mago de Oz, que va de Dorothy, una niña que es de Kansas y su casa es arrastrada por un tornado a este mundo aparte que es el mundo de Oz, donde ahí su casa, al ser arrastrada, aplasta a la malvada bruja del este, tiene que escapar de la malvada bruja del oeste por matar a su hermana, que es la malvada bruja del este. Joder. Entonces tiene que huir y quiere volver a Kansas, a su casa. Linda, que es la bruja buena, le da unos zapatitos de cristal que eran los que llevaba la malvada bruja del este. Y le dice que tienes que ir a hablar con el mago y el mago ayudará a Dorothy a volver a casa a Kansas. Entonces tiene que seguir el camino de baldosas amarillas. Y ahí hace unos amigos en el camino que es el espantapájaros, hombre de hojalata que no tenía corazón y el león cobarde. El mago de Oz manda a Dorothy a por la escoba mágica de la bruja del oeste. Y en esos procesos mata a la bruja del oeste, que es Elphaba. Ok, eso es el Mago de Oz. Pues después del libro del Mago de Oz aparece la peli del Mago de Oz, peli protagonizada por Judy Garland y es un musical, ¿vale? Es una peli que justamente está súper marcada por como la maldición, por así decirlo, porque se sabe como que en el rodaje hubo como cosas rarísimas. De hecho, la actriz que hacía de la bruja del oeste acabó con heridas de tercer grado en la cara, a la pobre Judy la tenían martirizada, o sea, un desastre lo que fue el rodaje y da como mucha pena ver la peli sabiendo por todo lo que habían pasado los actores. Muchos años después se publica este libro, escrito por Gregory Maguire, que es Wicked, Memorias de una bruja mala, que entonces lo que te cuentan es la historia de las brujas del mundo de Oz, o sea, de Elphaba, la bruja mala del oeste, y Glinda, la bruja buena. Entonces te cuentan cómo se conocen y eran amigas y tal, y todos los sucesos que también que ocurren a la par del Mago de Oz, pero en la versión de las brujas. Entonces de este libro nace un musical, que es el musical de Wicked, y estuvo, bueno, está muchos años en cartelera en Broadway. De hecho, este año la han traído a Madrid y estoy deseando ir a verla. Y después del musical de Broadway aparecen estas dos pelis, protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande. Bueno, esto ya lo sabe todo el mundo. Entonces, vamos a ver cómo de mucho se parecen las pelis al libro de verdad. Así que nada, let's get into it.
¿Qué sí? ¿Qué está pasando? Voy a encender alguna luz cálida. Así contrarresta un poco. He querido probar en la cámara justo hoy si ponía el enfoque manual se veía mejor. Pero se me olvidó el detalle de que soy miope. Entonces, lo que yo creía que era que estar enfocado, claramente no está enfocado, ¿vale? Así que nada, a partir de aquí podéis, no sé, escucharlo como si fuese un podcast, porque sí que estoy desenfocada todo el puto rato. Es que qué desastre. En fin. Lo siento, es lo que hay. De hecho, ya el café, porque vamos a hablar un rato. Esto es porque es ya Navidad. No, no es Navidad. Bueno, es 8 de diciembre en realidad. Una vez pasa el puente, ya es Navidad para mí. Ya es Navidad en el Corte Inglés, así que para mí también lo es. Ya lo he acabado. Ya está totalmente todo leído, no porque no me haya costado la vida. Hay muchas cosas que decir y muchos cambios. He apuntado 21 cambios. Bueno, hay miles más, pero estos es como los más destacables. Estoy probando a hacer como el enfoque así fatal enfocado. Así creo que es lo mejor. Es que no llevo tampoco las gafas, entonces pues a saber. A ver, ya me lo he leído. Ha sido una semana muy dura leyendo este libro porque es que no me estaba gustando nada. El miércoles, hoy es lunes 8 de diciembre, ¿vale? El miércoles fui a ver ya la segunda parte de Wicked al cine, que en parte bien porque quería haberla visto, ¿sabes? Como para también poder comentar cuáles han sido los cambios enteros, o sea, en las dos películas. Pero vamos, debo decir, aunque dentro de que me gustó, quiero decir, es... no sé si diría peor, pero es que es como que en la primera peli, tío, están todas las canciones que son míticas. O sea, la de Popular, la de Defying Gravity, todas estas, la de Loading, son como muy míticas, muy típicas, muy reconocibles. Entonces, claro, en esta segunda parte, como al menos yo que nunca he visto el musical, solo lo que me sale pues en TikTok o no conocía las de la segunda película. Dentro de que me parece que hay algunos que son temazos y que cada vez escucho más en plan en redes, pero me parece que es como canciones a nivel musical en plan menos características, menos también memorables que las que hay en la primera peli. A nivel argumentativo, me parece que no puedes juzgar una sin la otra porque es que al final no deja de ser un acto 1 y un acto 2 en plan pensados para ver con 15 minutos entre medias, 20 minutos. Entonces, claro, puedes decir, no, la primera está mejor, pero es que la primera en realidad no tiene un principio y un final, tiene un desarrollo de personaje pero no tiene un final en la trama, en las tramas, porque necesita esta segunda parte. Igual que esta segunda parte parece que no tiene un principio, dentro de que sí tiene, pero ya hasta el final. También me pasa que, claro, que en la segunda parte hay como tantos reprise de canciones, ¿sabes? Como de recordando la primera, en plan las típicas cosas que son los musicales, de coger una canción pero darle como el siguiente desarrollo, porque es más avanzada la historia y todo esto, pues hay muchos de esos. Entonces, claro, a lo mejor te quedas como, joder, me falta como ver un poco más de original. Pero es que quiero decir, o sea, esto es lo mítico, es que no puedes comparar unas sin otras. Entonces, nada, me voy a callar por ese lado, ¿vale? La peli está bien. El libro es infumable. O sea, yo entiendo lo rompedor que debió de ser cuando salió. Y yo entiendo por qué se eligió este libro como para hacer un musical y una peli. Yo solo doy gracias a los escritores y compositores de las musical porque me parece tremendísimo mojón el libro. En plan, han cogido como lo mejor del libro y han hecho un musical, se le ha pelado la historia porque es que verdaderamente hay muchas cosas que cambian. Y aquí solo decimos gracias, verdaderamente gracias, porque han cogido lo mejor. Claro, hay muchos cambios. Primero, el tono del libro es un tono bastante más oscuro. El tono de la película es bastante más alegre dentro de que tiene como esos trasfondos un poco de políticos y de reivindicación y tal, están como bastante en segundo plano. La historia principal es la de la amistad de Glinda y de Elphaba. En el libro no. En el libro de hecho no son ni tan amigas, o sea, verdaderamente en plan, o sea, no es la amistad que tienen en la peli. Y además el libro tiene un tono bastante más oscuro en tema historia, o sea, es una historia bastante más oscura, en plan hay asesinatos, lleva todo un terreno bastante más oscuro. ¿Qué me pasa también con el libro de la forma en la que está escrita? Me pasa que me parece que está escrito como con intención de ser clásico. También es verdad, es eso, que es un libro de hace ya 30 años. Eso también hay que debérselo. Pero me parece que está escrito de una manera que busca justamente considerarse clásico, cuando no deja de ser un fanfiction del Mago de Oz, que no tengo nada en contra de los fanfictions. A mí me gustan un montón. Y hay muchos libros importantes en la literatura que nacen siendo fanfictions. O sea, quiero decir, El infierno de Dante es un fanfiction de Dante. Es Dante conociendo a sus filósofos favoritos, quiero decir. Que no pasa nada, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que al menos no me vayas de intentar ser una cosa que no eres. También me pasa que en el libro el escritor busca dar como totalmente su opinión de política y mira que son bastante actuales. O sea, son temas que hoy en día seguimos tratando, lo cual no sé si habla bien del libro o habla mal de nosotros, pero bueno, son temas muy actuales que a cualquier persona puede resonar con ellos, pero me parece que los mete como un poco tan a calzador que no está bien. Por ejemplo, como el tema de los animales, obviamente es una interpretación de todo el tema del racismo y la xenofobia y el miedo como al diferente a nosotros, que lo podemos ver mucho en las políticas
cosas actuales y es una interpretación obviamente que hace el libro, que se ve en la peli pero no tan en tal medida, pero es que en el libro pasa que es como, primero no hay nada, luego de repente introduce muchísimo de eso, muchísima tralla mete de eso, luego se olvida, luego al final dice, ay, este iba a ser un libro un poco de reflexión y lo vuelve a meter, ¿vale? En plan es un poco así, entonces como que no está en consonancia con la trama y además en algunos casos hasta sin los personajes, en plan no cuadran con los personajes cuando hablan estos monólogos y no solo los animales, también hay muchísima como filosofía del bien y el mal, pero que tampoco lleva a ningún sitio, o sea, no está como bien desarrollado a mi parecer. Entonces lo único que consigue es que cuando salen esas escenas que tratan estos temas, tú como lector estés como que venga, sí, venga, vale, ya, siguiente, venga, por favor, ya está, cállate. Bueno, también te voy a decir que encima tiene un tipo de forma narrativa que tiene algunos libros que a mí no me gustan, que es el de hablo de cosas sexuales y te hablo de cosas como más, entre comillas, vulgares, que se podrían considerar vulgar, que es como que el escritor te dice, no, mira, te cuento esto de tal manera que parece que no es sexual, porque mira que desconectado estoy de estas cosas y qué buen escritor soy que soy capaz de escribir esto sin que sea sexual. Y es como, no, es sexual. Y es totalmente innecesario además, porque hay como momentos en los que es como, es totalmente innecesario que estés describiendo los pechos de este personaje ahora mismo, o es totalmente innecesario que me estés hablando de los genitales de alguien ahora mismo. Porque es que encima no es que sea bien descrito, es que es de esta descripción que hacen, hay unos escritores que hacen que es incómodo de leer. Entonces vamos a lo que nos compete, que son las diferencias que hay entre el libro y la película de Wicked, ¿vale? O sea, es que son dos historias diferentes, no tiene nada que ver el libro con la peli. Varios cambios importantes. Para empezar, no hay popular. El momento popular de la canción no existe. Tampoco existe un momento de Fine Gravity. Primera cosa importante. Vamos a ir directamente, voy a ver si me voy a intentar acordar de todo, pero voy a ir directamente ya a la parte en la que empieza Shit, o sea, la escuela. Es importante que Elphaba entra como estudiante propia, no es que vaya como en la peli a acompañar a Nessa y luego por una demostración de sus poderes entra en Shit. No. Elphaba empieza sin estar Nessa, empieza como estudiante sin poderes. De hecho, Elphaba no tiene poderes, no los manifiesta hasta casi el final. Han pasado a lo mejor 15 años desde que está en SHIELD, cuando ella empieza como a mostrar poderes. Y de hecho, Galinda al principio entra con una beca a estudiar a SHIELD y de hecho de su zona del mundo de Oz es como la primera mujer en conseguir esta beca para estudiar dentro de SHIELD. Además, tiene poderes, que es muy importante porque en la peli Glinda no tiene poderes y Elphaba sí. En el libro es al revés. Glinda tiene poderes, no es una hechicera como súper mega tocha, no hasta el final que hace como la magia de los zapatos, que eso es otro tema, ya voy después. Es como un poco más de hechicería del día a día. Y tampoco, bueno, eso después. Y Nessa entra un año después, cuando le correspondería. De hecho, entra un poco antes, pues por cosas de la trama que es que cambian tanto de la peli que no merece la pena. Entra un poquito antes de Elphaba acabar su primer año, o sea, un poco cuando le corresponde. Una cosa importante también, otro cambio, es que no es que Nessa en el libro sea paralítica. Nessa directamente no tiene brazos. O sea, no tiene brazos. Entonces, claro, necesita asistencia para andar y todas estas cosas porque es que literalmente no puede mantener el equilibrio porque no tiene brazos para mantener el equilibrio. Naces en ellos directamente. Nessa se sospecha que es hija de otro amante que tuvo la madre, pero que también era amante del padre. O sea, los dos estaban liados con el mismo tío y se sospecha que Nessa es bastarda. Pues igual que Elphaba también, vale, igual que ninguna, el otro no tuvo un hijo. Ah, porque es que hay un tercer hermano, el cual es totalmente irrelevante para la trama, tanto del libro como la peli. De hecho, en la peli es que ni lo metieron porque no me extraña, porque es que es totalmente inútil ese personaje, en plan, ni siquiera sale, solo se le menciona. Entonces, Nessa, y además la razón por la que es la favorita de su padre es porque en realidad es como una devota religiosa súper tocha. En plan, en la peli te ponen como que el padre es político, pero no, en el libro es un predicador de una de las religiones que hay dentro de Oz, es un predicador que además como que no se le da muy bien, siendo sinceros. Y la razón por la que Nessa es su favorita es que es una devota religiosa topísima y de hecho en plan hacia el final del libro cuando ya pasa todo eso que de hecho sale en la peli que tiene como toda la zona en la que ella es gobernadora bajo control, de hecho en el libro Nessa declara que el país de los Munchkins es donde están ellos, se independiza de Oz yendo contra el mago, porque de hecho es que se cabreó, no me acuerdo cuál fue el motivo, pero dijo hasta aquí hemos llegado. Independiza el país de los Munchkins de Oz y de hecho pues se redeclara, creo que no se llama reina, pero casi. Todo el mundo está como esta tía, está piradísima, o sea, porque es una loca religiosa. Entonces, buah, me he ido por las ramas que flipas. Más cosas que ocurren en la época de SHIELD. Vale, el doctor Dilamont, la cabra, que en la película ponen como que se lo llevan encarcelado y de hecho sale en la segunda peli después que ya perdió como la capacidad de hablar. En el libro muere. Pero es que no solo muere, es que lo asesinan de una manera en plan bastante brutal, en plan, lo describen como Elphaba ve el cuerpo de él
y cómo sangra y todo, o sea, como bastante turbio. Y además, no solo es que lo asesinan, es que se sospecha que lo mata. Bueno, lo mata Madame Morrible, ¿vale? O sea, a través de un ayudante que es un autómata, pero bueno, Madame Morrible se carga al doctor Dilamont porque él estaba avanzando en una investigación que iba a demostrar que los animales con mayúscula no son tan diferentes de los humanos. Y lo matan por ello, para conseguir obviamente como esa separación entre animales y humanos que sí que se ve en la película. Y hablando de la señora Morrible, esto ya es del final del libro, pero mira, os lo voy a contar ya. El Faba la mata. Bueno, la mata. Básicamente, entre varias cosas que ahora os contaré, al final de todo, el Faba quiere matar a Madame Morrible y cuando, esto es como a lo mejor 20 años después de Sheet, va a buscarla y resulta que ya estaba muerta. La murió en la cama y aún nadie se había dado cuenta porque ya era una señora que chocheaba. Entonces el Faba de la rabia le revienta como un trofeo contra la cabeza y se atribuye el mérito de haberla matado, pero en realidad ya estaba muerta. Entonces, ¿qué más? Importante también, trama Figaro. Figaro, que es este príncipe súper guapo y súper popular y todo, no es para nada así en el libro, en plan, de hecho su entrada es bastante pringado, en plan como que entra en mitad de una clase y en el cual es atacado por, no me acuerdo, como por algo que había cobrado vida, en plan con magia, es atacado en plan y ni siquiera nadie le se pregunta en plan, ¿este tío quién es? O sea, es bastante pringadete en el libro. Y va como con la cara pinta. Sí que es un príncipe, pero es que además está casado. Cuando él llega a Sheet, con 18 o 20 años, él está ya casado anteriormente, en plan con una niña, básicamente, porque como que en sus tribus en donde él vive, es como muy normal casarte desde que eres muy pequeño. En plan, simplemente se hace como un tratado de matrimonio, pero hasta que no eres mayor de edad no tienes que vivir con tu pareja. Pero está casado, efectivamente está casado. Y de hecho sigue casado después. Y tiene hijos con esta princesa que vive en Vincus, creo que se llama así. Y de hecho, en plan, Glinda y él no son para nada novios. Y de hecho, al final del libro, Glinda, como que el Faba le dice de modo, yo pensé que ibas a acabar con Figaro, y dice, pero si es negro. O sea, esto no es broma, esto lo dice, en plan, es que lo dice al final. Vale, es que de hecho apunté, puse, es racista. Porque le dice el Faba a Glinda: yo conocí a su mujer y a su familia política. Una vez me sugirieron que había tenido una aventura amorosa contigo en la ciudad Esmeralda. Glinda se volvió amarillo rosada. Querida, dijo, yo apreciaba a Figaro, lo consideraba un buen hombre y un buen estadista, pero recordarás, entre otras cosas, que tenía la piel oscura. Aunque yo fuera dada a las aventuras amorosas, una inclinación que en mi opinión rara vez beneficia a nadie, me parece muy desagradable que sospeches de mí de Figaro. Qué idea tan absurda. Es muy fuerte. A mí esto me parece muy fuerte. No, lo estaba leyendo y dijo, perdón, ¿cómo es esto? Luego ya, para cuando están acabando los años en Sheet, que pasan muchísimas cosas ahí. Y esto es como los años en Sheet, que aquí parece como que pasan como 4 o 6 meses en la peli. En el libro son como sus 3 años casi. Madame Morrible pide ver a Glinda, a Nessa y a Elphaba y les cuenta como el plan que tiene para ellas, como para hacerlas como las adeptas del mago y que cada una tenga como su papel como brujas del mago y como que sirvan esto justamente como para controlar a la gente un poco, bueno, como para estar al servicio del mago, como un poco como Glinda en la peli, pues las tres, y las conjura justamente para que no puedan hablar entre ellas y todo esto. Entonces cuando ocurre esto, Elphaba y Glinda se escapan a la ciudad Esmeralda, que de hecho no está el tren este que aparece en la peli. De hecho, ellas se van como en carromato y tienen que dormir en una posada de camino y todas estas cosas. Y cuando llegan, piden cita para ver al mago. Y cuando llega el mago, no ocurre la pedazo de escena que ocurre en la peli, ni ocurre ni siquiera un Define Gravity. De hecho, al principio, Elphaba no se atrevió a hablarle al mago porque el mago había aparecido como con una cascada o tal y Elphaba le tenía miedo al agua. Entonces era como Glinda la que al final tuvo como que decir, modo, en serio, en plan, siempre tienes algo que decir y ahora de repente te quedas callada. Y se enfrentan a él, pero es que ni siquiera es que se enfrenten. En plan, tienen una conversación la cual es cero memorable, ya os digo, porque es que no me estoy acordando, en la que como que les dicen, no, libera a los animales. No, vale, es un poquito así, ¿vale? Y se larga. ¿Qué pasa? Que cuando se van a subir al carromato para volver a Sheet, Glinda se queda sola y Elphaba va a despedirse, le dice que ella se va a quedar en la ciudad de Esmeralda, que no está a gusto en Sheet, que cree que tiene que hacer cosas más importantes. Esto como un momento de Fine Gravity, pero como sin nadie desafiar nada, ¿vale? En plan, simplemente pues ella se queda y Glinda se va. Acaba esta parte del libro y hay un salto temporal de creo que 5 años en el que empieza a narrar Figaro, ¿vale? Que se encuentra con Elphaba, que resulta que Elphaba se ha unido a una milicia revolucionaria, pero no es que la lidere ella, como la bruja mala del oeste, es un peón más.
de esto. Y de hecho ni siquiera conoce a quién son los líderes, conoce solo a 3 personas más justamente para que si pillan a alguien y los torturan, pues no puedan decir los nombres de los demás. Y bueno, se reencuentra con Fiyero y tal y empiezan a salir a tener como una aventura, porque recordemos que Fiyero está casado y con hijos. Pues tiene una aventura bastante larga, bastantes meses ocurre. Y una noche, la noche de Navidad, porque en este mundo existe Navidad, no lo llaman Navidad, pero es la Navidad, Elphaba sabe que va a cometerse como un acto terrorista grande y le pide a Fiyero que se vaya pues a su casa o que se quede en el hotel o no sé dónde tal. Pero Fiyero la sigue y lo que ve es que Elphaba tiene que matar a Madame Morrible, que además no lo consigue. Entonces Elphaba se pira, Fiyero se encuentra solo tal y dice, bueno, pues me voy a donde nos reuníamos para tener amores clandestinos para ver si regresa ahí. ¿Qué pasa cuando regresa? Que resulta que ese sitio la había descubierto la Guardia Galerna, que es la guardia esta justamente que está para acabar contra los animales. En la peli te lo pintan como que la crean contra Elphaba. Repito, Elphaba es cero importante. Y le pillan a Fiyero y lo mata. No ocurre como en la peli, tristemente os diré, Fiyero no es el espantapaja. Entiendo la decisión que tomaron en la peli, diré, porque hay un momento al final de todo cuando Elphaba ve al espantapájaros que dice, joder, existe la posibilidad que esta persona sea Fiyero, que no haya muerto y que sea él, en plan, como simplemente idea suya, pero es que en ningún momento te lo confirman y de hecho creo que llega a decir como cero posible, en plan, este pensamiento es simplemente mis deseos más profundos. Entonces eso, Fiyero muere asesinado y ¿qué pasa? Que al día siguiente Elphaba se mete a monja durante los siguientes 8 años. Y en esos 8 años tiene un hijo de Fiyero, o sea, debía de estar embarazada antes de que este muriese y durante ese periodo, pero esto te lo cuentan como hay un chaval que de hecho te cae bien pero después es bastante imbécil. De hecho creo que hay un segundo libro de Wicked que va de este chico que se llama Lee y como en un momento en plan sí que te dicen que es el hijo bastardo de Fiyero, pero como en un momento un personaje que es que no sale en los libros, por eso no me estoy, o sea, no sale en las pelis, por eso no me estoy metiendo tan en detalle, que es la nana, que es quien cuida a Elphaba, le pregunta a Elphaba, a ver, dímelo ya, ¿este hijo es tuyo y de Fiyero o cómo va esto? Y Elphaba le dijo, en realidad no te lo puedo decir porque el primer año que estuve en el convento estaba como drogada, en plan, como desmayada, en plan, como muy enferma y no recuerda si parió o no. Entonces dice, por un lado piensa que no es posible en plan haber pasado por todo eso y no tener ni una sola secuela que ella pueda reconocer como que está embarazada y ha parido, pero por otro lado te lo confirman bastante, en plan, el narrador lo trata como si fuese su hijo, así que efectivamente Elphaba tiene un hijo con Fiyero. Entonces, ¿qué pasa después? Después de 8 años siendo monja, esto también es un salto temporal que da en el libro, Elphaba va al castillo que era de Fiyero, que es en el que está la mujer, ahora viuda, y sus hijos, y bueno, su familia política, va porque quiere pedir perdón a la viuda por haber sido como el amante, que por culpa de estar de amante con ella, pues lo mataron. Pero la viuda no quiere como escuchar nada, en plan, me tengas que decir yo no lo quiero escuchar, tienes que respetar, en plan, mi opinión, punto. Entonces, pues ella nunca pide perdón, o sea, Elphaba nunca llega a pedir perdón por esto. Pero durante todo esto, básicamente, se queda a vivir en el castillo, en plan, la tía como si estuviese en su puta casa, se queda ahí tan tranquila y no se pira, en plan, y deja en un momento como que incluso una de la familia de la viuda lo dice de modo, ¿y esta se va a quedar? ¿O cómo va? Porque lleva aquí tal, está como pero por su casa, literalmente, ¿eh? También se pasa como miles de años en este sitio, en esta casa. Y en el camino de la ciudad de Esmeralda a este sitio básicamente va como recogiendo como animales, básicamente. Se hace amiga de un perro y se queda con el perro, se hace amiga de unas abejas y se queda con las abejas, se queda con los cuervos, rescata a un bebé mono al cual después le enseña a hablar y ese mono es Chistery, es como el general del Mago de Oz. O sea, Chistery nunca está con el mago, de hecho lo crió Elphaba y ella le enseña a hablar un poquito. Entonces, ¿qué pasa con los monos? Porque esto es importante. Elphaba crea los monos alados no por accidente, como pasa en la peli, sino porque está probando como unos experimentos así basados como en los estudios del Dr. Dilamon que consiguió rescatar después de que lo asesinase. O sea, no los crea sin querer, los crea queriendo. Y bueno, y no es hasta esta parte del libro en el que está en este castillo que empieza como a notar estos poderes, como por ejemplo esa conexión que tiene con los animales y porque su escoba como que empieza a volar. En plan, es que en realidad no te lo explica, no te explica porque empieza a manifestarse sus poderes ahora. No te creas que hay eso. No, para absolutamente nada. Te lo suelta y punto. Y de la nada, en plan, convenientemente necesito que esta persona sea una bruja. Pues lo va a ser a partir de ahora. Es un poco así. Entonces, estás en el castillo. Elphaba recibe una carta de su padre, el cual sigue viviendo, diciéndole que Nessa ha perdido la chaveta. Cuando os dije antes de que se independizó el país y todas estas cosas, pues le escribe el padre como diciendo, mira, tienes que venir aquí, a lo mejor tienes que tú tomar el puesto porque tu hermana es demasiado devota religiosa como para poder ser una buena líder, tal, no sé qué.
¿Qué pasa? Que cuando ella viaja a ver a su hermana, Nessa sí tiene poderes, porque la han educado en Shield como hechicera, cosa que como Elphaba se fue no le enseñaron tampoco, ni había elegido la rama de hechicería, en fin, detalle. Pues va tal, o sea, y ella es hechicera y ella lo ve Elphaba y aparece como una señora pidiendo por favor que su criada se quiere casar con el leñador, pero no puede hacerlo porque ella está sola, necesita ayuda, entonces que Nessa tiene que hacer algo como para tal. Entonces, ¿qué hace? Encanta el hacha del leñador, que después ese leñador se convertirá en el hombre de Hojalata. Así que no, Boc no es el hombre de Hojalata tampoco. De hecho, Boc y el hombre de Hojalata conviven en el tiempo. En plan, eso sí que no hay lugar a dudas de que no es para absolutamente nada. A mí es un detalle que me gusta de las pelis. En plan, que Fiyero y Boc se convierten en estos dos personajes, pero no existe. ¿Qué más? Vale, los zapatos de Nessa, como ya dije, Glinda los hechiza para ayudar a Nessa a mantener el equilibrio por la falta de brazos, para que la pueda mantener y erguir y no necesitar a nadie. Solo necesita a la gente para, por ejemplo, servirse el té y cosas así. Entonces es Glinda quien los hechiza, no Elphaba. Es que Glinda es bastante... después tiene bastantes poderes, pero no es... O sea, es que Glinda es bastante... da igual en el libro, en plan, no es para nada el personaje que es en las pelis, mola bastante más en las pelis. Sí, Nessa es la culpable de eso. Y de hecho, vale, eso lo iba a decir. Nessa es la primera a la que la llaman la malvada bruja del este. Y simplemente porque como ella era la malvada bruja del este, cuando Elphaba ya empieza a tener como poderes y los muestra, a ella la llaman como diciendo, vale, pues si es la hermana, pues ella es la bruja del oeste porque vive en el oeste. O sea, no es que ella tenga el título y luego Nessa sea conocida así por su hermana, no, es al revés. Nessa es la bruja del este y después como dicen, vale, pues por consiguiente la hermana es la del oeste, ¿sabes? En plan, es que Elphaba no era mala, en plan, se lo han metido por cojones en el libro, quiero decir, según Wicked, porque obviamente el mago de Oz es otra cosa. No es mala en ningún momento. Luego es verdad que dices, amiga, te falta un poco de clases de psicología, pero no, para absolutamente nada. Se le va un poco la olla justamente cuando pasa lo de los zapatos, que Glinda se los da a Dorothy y ella se enfada mucho porque como que dijo, joder, esa me los había dejado a mí. Glinda, tú no eres quien para ir regalando las cosas de una persona por ahí, ¿sabes? En plan, y Glinda le dijo, tengo yo más derechos sobre los zapatos que tú porque tú abandonaste a tu hermana y yo soy la que los hechizó y estuve mucho más tiempo con tu hermana que tú. Entonces tengo todo el derecho al mundo a hacer lo que me dé la gana con los zapatos. Y básicamente, Elphaba pierde la cabeza por los zapatos y empieza a hacer como cosas mega raras, básicamente como se ve en la peli del mago de Oz, de tratar como trata a Dorothy y tal, pero es que realmente no tiene motivos, ¿sabes? Quiero decir, no, es como una evolución de personaje tan extraña que no pega nada. Ah, se me olvida, el Grimerio, el libro este que roba al mago, no lo tiene el mago. Ese libro lo tiene Sarima, la viuda de Fiyero, que ella se lo da a Elphaba y se lo da voluntariamente. ¿Cómo llegó este libro a Sarima? Básicamente dijo que un mago, como un señor muy mayor, tal, con barba, que parece Gandalf, se lo dio a ella para que los custodiase, diciéndole que venía de otro mundo, que este libro es muy importante en ese otro mundo, que lo tenía que esconder en el mundo de Oz. Y de hecho el mago de Oz justamente después se lo dice a Elphaba que él lo que quiere es ese libro y que vino a este mundo justamente para buscar ese libro, porque lo necesitan de vuelta en su mundo. Pero vamos, el libro lo tiene la esposa de Fiyero, no lo tiene el mago. Elphaba en el libro sí muere por el cubo de agua, pero más que matarla yo creo que lo que pasa es que tiene alergia al agua, que hay personas que tienen alergia al agua, en plan, es una alergia que existe. Pues probablemente, no te lo dicen tal cual, pero probablemente lo que tenga es alergia. Y de hecho Elphaba no puede llorar, que en la peli llora, y él ya realmente no puede llorar porque es que le quema, porque es que le tiene alergia al agua. Entonces si llora le quema como todos los ojos. La duda que siempre genera de no puede tocar el agua, ¿cómo se ducha? Se ducha con aceites, te lo dicen en el libro, como con aceites y en seco, como pues una prenda delicada. Y bueno, sí, efectivamente, Dorothy es totalmente insoportable como te dejan caer en la peli. Ah, bueno, todo esto hay que decir, porque diréis, ¿y Dorothy cómo mató a esta en el castillo si está la familia de Fiyero? Porque a la familia de Fiyero, a los hijos y a la viuda y a las hermanas políticas de estas, las captura el ejército del mago y de hecho los mata a todos menos a la hija, que la utiliza el mago como rehén contra Elphaba, para que le dé el libro, pero Elphaba se niega. Y de hecho creo que ese personaje vuelve a salir en el segundo libro que hay de la saga de Wicked, el cual no me voy a leer. Hasta aquí se acaba mi sacrificio a la comunidad lectora de leerme yo este libro para que no lo leáis vosotros. Es que es muy malo, a mí no me gustó nada, sobre todo por lo que os digo, en plan se mete de repente tantas retahílas de filosofía y tal. Ah, bueno, voy a decir, la noche Starship en plan, en el pub de la discoteca a la que van, en realidad van solo algunos del grupo de amigos, mientras Glinda y Elphaba se van a la ciudad Esmeralda. Y lo que ocurre en ese libro creo que no es ni siquiera digno de mención, o sea, es digno de mención, pero debe ser tan mal rollero que ni lo menciona el escritor, que es como que, no sé, se meten como en una orgía entre animales y humanos, tal que dice que un personaje salió totalmente tocado y los demás como que no hablan de ello. Es ese nivel de cosas que dices como esto que me has contado es absurdo, en plan, no, me parece una escena totalmente que no ofrece nada a la trama.
y simplemente lo has hecho porque es sexo. No sé, chicas, o sea, es muy malo, es muy malo. Creo que he resumido como bastante bien los cambios. Bueno, bastante bien resumido. No es resumir 40 minutos hablando. Creo que si hay algo más no es importante. Os leéis un resumen de Reddit, pero vamos, es básicamente eso. Si me he dejado algo y habéis leído el libro, sois libres de ponerlo en los comentarios y completamos esta discusión entre todas. Pero yo creo que esos son como los principales cambios que hay entre la peli y el libro. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de Wicked. No quiero volver a saber más de este libro en mi vida. Debo decir que ayer lo metí en Goodreads cuando lo acabé y vi que había estos segundos. Ahí está. O sea, luego hay un libro que va del hijo de Elphaba y Fiyero. Luego hay uno que va de Dorothy que regresa a Oz. Y luego hay otro de El León. Ah, por cierto, el león, eso es una cosa importante que no he contado. El león sale, ¿vale? En la escena. Pero quien se lleva al león de la clase es como otros personajes. Ni siquiera es... No es Elphaba y Fiyero. Uy, ay, se acabó ya esa luz. Bueno, es que está puesta para que funcione solo unas horas. Esto es para que me calle ya. En fin, lo último. El león, es verdad que Elphaba sí dice algo en contra de que eso es una crueldad, pero no lo rescata ella. Pero después, cuando vuelve a salir el león cobarde, Elphaba le dice, tú no me recuerdas, pero yo soy la que te salvó ese día de la jaula. Y es como, es que no fue así. Entonces no sé. A lo mejor yo lo recuerdo mal de cuando lo he leído, pero yo no recuerdo que estas personas le hayan salvado. En fin, entonces yo creo que esos son como todos los cambios que yo he podido percibir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, darle like, comentar, compartir, apoyadme. No sé, lo que se suele decir. Así que nada, venga. Qué mal se me da esto, Adiós. Chao.